Siguiendo con el tema de las proporciones, vamos a mostrar ahora dos resultados en los cuales mostraremos que la bisectriz de ciertos ángulos en un triángulo nos van a generar segmentos congruentes. El primer resultado es el siguiente. La bisectriz de un triángulo divide al lado opuesto en segmentos proporcionales a los lados adyacentes. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Tenemos un triángulo ABC y vamos a trazar la bisectriz de uno de sus ángulos, en este caso la bisectriz del ángulo ACB. Como es la bisectriz, estos ángulos son congruentes. Llamemos a su medida alfa. Ahora, ¿qué es lo que nos va a decir el teorema? Que esta bisectriz que trazamos nos va a crear una proporción de la siguiente manera. Este segmento es a este, que es su adyacente, como este es a este. Aquí lo vemos escrito en la tesis. Ahora vamos a ver la prueba en un tablero más despejado. Nos va a quedar lo siguiente. Va a quedar este triángulo y tenemos su bisectriz. Y vamos a probar esto. Entonces lo primero que vamos a hacer es trazar una paralela a la bisectriz que pase por el vértice B. De esta manera. Y luego vamos a extender este segmento hasta que corte esa paralela que acabamos de hacer. Y a este punto en donde se cortaron los vamos a llamar E. Ahora, lo que hicimos fue crear esta paralela. Entonces nos va a quedar que CD va a ser paralela a EB. Ahora recuerden lo siguiente, que como esto es un triángulo, el triángulo ADB, y esta es una paralela dentro del triángulo, entonces, por el teorema fundamental de las proporciones vamos a tener lo siguiente, que AD sobre AC va a ser igual a DB sobre CE. Recuerden, esto nos partía esto en segmentos que eran proporcionales según el teorema fundamental de las proporciones. Ahora observen lo siguiente. Este ángulo y este ángulo son alternos internos entre estas dos paralelas. Es decir, este ángulo también va a medir alfa. Y este ángulo y este ángulo, observen, estas son dos paralelas y estos ángulos son correspondientes. Es decir, este ángulo también tiene que ser igual a alfa, porque estos ángulos son correspondientes entre estas dos paralelas. Entonces lo que vamos a tener es que este triángulo es isósceles. Y como es isósceles, tiene los lados opuestos a estos ángulos que son congruentes, también congruentes. Es decir, aquí vamos a tener que CB va a ser congruente con CE. Y observen lo siguiente, si estos son congruentes tienen la misma medida. Es decir, vamos a tener que CB va a ser igual a CE. Y entonces vamos a reemplazar este que nos dio aquí en este de acá. Es decir, vamos a tener entonces lo siguiente, que AD sobre AC va a ser igual a DB sobre CB o BC, que es lo mismo. Y esto era justo lo que teníamos que probar. Es decir, aquí nos quedó que la bisectriz partió este segmento en segmentos semejantes con los lados adyacentes a ellos. Ahora vamos a ver el otro resultado que teníamos. El otro resultado es el siguiente. La bisectriz de un ángulo exterior de un triángulo divide a la prolongación del lado opuesto al ángulo en segmentos proporcionales a sus lados adyacentes. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Nosotros tenemos el triángulo ABC y tenemos este ángulo exterior. Si trazamos la bisectriz de ese ángulo exterior, nos va a quedar lo siguiente, que esta bisectriz nos va a crear segmentos semejantes de la siguiente manera. Este AD, que es este lado, es a este segmento, que es el adyacente,
lo que este lado, que es BD, es a su lado adyacente, que es este CB. Es algo parecido a lo que acabamos de probar en el otro resultado. Ahora, vamos a ver la prueba en un tablero más despejado. Vamos a tener lo siguiente. Tenemos este ángulo exterior a este triángulo y esta su bisectriz. Entonces van a tener estos ángulos la misma medida, que llamamos alfa. Ahora lo que vamos a hacer es trazar una paralela a CD, que es la bisectriz, y que pase por este punto vértice D. Y entonces esto va a cortar aquí al ángulo en un punto que llamemos F. Ahora, ¿qué vamos a tener? Entonces vamos a tener lo primero, que es que FB va a ser paralela a CD. Ahora observen lo siguiente. Esta es una paralela dentro de este triángulo, del triángulo ACD. Y entonces recuerden el teorema fundamental de las proporciones. Nos dice una de sus partes que este lado grande, que es AD, es a este pequeño, que es BD, como este otro grande, que es AC, es a este pequeño, que es FC. Eso nos lo dice el teorema fundamental de las proporciones, ya que esta es una paralela a uno de sus lados en este triángulo. Ahora, ¿qué más tenemos? Observen que este ángulo y este ángulo son alternos internos entre estas dos paralelas. Entonces vamos a tener que la medida de este ángulo va a ser igual a esta, o sea, va a ser alfa. Y este ángulo y este ángulo son correspondientes entre estas dos paralelas. Es decir, también tienen la misma medida, es decir, miden alfa. Entonces, nuevamente observen lo que tenemos, que como esta tiene dos ángulos con la misma medida, esto es un triángulo isósceles. Es decir, aquí teníamos dos, y aquí el tercer paso es que esto es un triángulo isósceles. Y como es un triángulo isósceles, los lados opuestos a estos ángulos congruentes van a ser congruentes. Es decir, FC va a ser congruente con CB. Ahora, como son congruentes, sus medidas son iguales, es decir, FC va a ser igual a CB. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar este FC aquí. Y nos va a quedar lo siguiente, que AD sobre BD es igual a AC sobre CB. Ahora, en las proporciones nosotros teníamos la siguiente propiedad, que nosotros podíamos cambiar este término por este. Entonces eso vamos a hacer. Entonces va a quedar que AD es AAC como BD es ACB. Y observen que tenemos lo mismo, ya que este BC es lo mismo que CD. Entonces vamos a tener aquí que AD es AAC como BD es ABC, que era justo lo que queríamos. Entonces ahí se nos mostró cómo esta bisectriz nos creó una semejanza de segmentos.